Muy buenas noches, sean bienvenidos a un día más con Jeffrey Arriola. El día de hoy tocaremos un tema muy importante, la tecnificación del periodismo deportivo. Cuando hablamos de tecnificación sabemos todos los avances tecnológicos que ha recibido el periodismo a lo largo de la historia. Me he debido a la misión de encontrar a dos personas con bastante experiencia para hablar cómo ha recibido esa tecnificación el periodismo. Por supuesto, tocaremos temas muy importantes como lo es los avances tecnológicos del periodismo, cómo las redes sociales han ayudado a llegar a esa audiencia y por supuesto si las redes sociales han intervenido en ese profesionalismo que se tenía en el periodismo o si se ha perdido por culpa de las redes sociales. Tocaremos estos temas y muchos más con dos personas con una amplia experiencia en el mundo del periodismo. La primera persona ha tenido mucha experiencia en el mundo del periodismo en general. La segunda persona tiene bastante experiencia en el mundo del periodismo deportivo. Sin duda alguna, estos conversatorios nos serán sumamente satisfactorios para tener un punto de vista diferente sobre la significación del periodismo deportivo. Rápidamente nos movemos a nuestra primera invitada, la licenciada Grecia Ortiz. Licenciada Grecia, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Bien, muchas gracias Jeffrey por la invitación y gracias por este espacio para poder compartir un poco. Gracias a usted por tomarse el tiempo de compartir un poco sobre su experiencia con nosotros. Eh, lo primero que me gustaría preguntarle es, o que nos contara un poquito sobre su experiencia laboral en el mundo del periodismo. Bueno, ¿qué puedo decir? Yo empecé pues como todos, ¿verdad? Estudiando en la Universidad de San Carlos. Desde un principio, pues a mí me interesó el periodismo. Al principio creo que tenía una idea de que con el periodismo, no sé, creía que era algo como diferente y pues pensaba de que era una carrera en la que uno podía pues viajar por muchos lugares y era así como muy interesante. Eh, Después, bueno, hice las pruebas en la Universidad de San Carlos, logré entrar, estuve estudiando una carrera de periodismo profesional y cuando terminé los 3 años de la carrera de periodismo profesional, justo en ese tiempo, yo estaba trabajando en una empresa, no era nada relacionado al tema del periodismo. Y fue en ese tiempo cuando yo decidí pues animarme y buscar como algo de la carrera. En realidad yo renuncié a mi trabajo y fue una cosa de, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Si encuentro algo. Porque lo que sucede con el periodismo es que la mayoría, pues, o con muchas de las carreras es que uno estudia y tal vez no tiene como la oportunidad de desarrollar como esa experiencia o poder trabajar con algo relacionado, ¿verdad? Y solo se queda como que en el estudio, lo cual creo que no es malo, lo único que creo es que hay muy pocas oportunidades para desarrollarse en la profesión que uno elige. Entonces empecé, en realidad empecé en la radio, aunque no era como que lo que como yo pensaba, ¿verdad? Porque incluso no era que me gustara mucho mi voz. De hecho, empecé en radio, ay, Nuevo Mundo, en Nuevo Mundo y recuerdo el primer día que estuve haciendo prácticas, me pusieron a hacer una nota de, creo que era sobre un paro de labores en el Hospital Roosevelt, creo que fue. Ya. No tenía ni idea de cómo hacer una nota periodística. Menos me gustaba cómo escucharme cómo hablaba, porque eso pasa cuando uno hace radio. Bueno, eso dicen muchos. Y esa fue mi primera experiencia con el periodismo. Y ya después, pues, se me abrieron las oportunidades. Tuve una oportunidad para estar en Radio Punto también, otra radio. Y en Radio Punto estuve un corto periodo de tiempo, creo que fueron como unos 25 días tal vez. 25 días y después, pues en ese mismo lapso
se había abierto la posibilidad de que estuviera en Diario La Hora y pues lo escrito era como que lo que me gustaba. Entonces me incliné por Diario La Hora y eso fue a inicios de 2015. Ya, perfecto. Podemos ver que tiene una amplia experiencia en el mundo del periodista. Me imagino que ha pasado por esos puntos de cambios que ha tenido el periodismo alrededor de esos años. Algo que me gustaría que habláramos un poquito es este cruce entre tecnología que ha tenido el periodismo. Desde su punto de vista, ¿cómo ha visto esta innovación periodística con las famosas redes sociales? En 2015, pues ya era una realidad que los medios de comunicación se empezaban como a tener mucha interacción con el tema de las redes sociales y la tecnología. Ya no era como era hace, ¿qué? 25 años el periodismo, ¿verdad? Que uno tenía que esperar al siguiente día para enterarse de la noticia que había ocurrido en la tarde, por ejemplo. E incluso para el periodista, pues varios de los que, incluso La Hora, que es un periódico que había sido, pues es de los más antiguos del país, pues contaba a muchas de las personas cómo es que era el proceso, ¿verdad? Llegaba el reportero, redactaba, eh, eso pasaba a corrección, lo hacían en máquinas de escribir incluso, o sea, sí era todo un procedimiento y digamos que las noticias que se generaban pues eran como que las que nadie más iba a tener, porque plano si uno quería enterarse como de lo más nuevo, era La Hora la que lo tenía. Y entonces no había como eso de que tal vez una exclusiva que uno iba a tener, o sea, nadie más la iba a tener. Cuando yo entro en 2015, ya las redes sociales empezaban ya tenían ganado bastante espacio y muchos de los periodistas decían, no, es que ahora ya el periodismo cambió mucho porque ya lo que hoy es noticia, ya mañana ya lo dieron como 10 medios o, o periodistas, ¿verdad? No solo en Guatemala, sino en el extranjero. Entonces, con el poder de un tweet, una publicación en Facebook, pues ya se acaba la exclusiva que posiblemente yo quería trabajar para mañana, ¿verdad? Entonces sí, es un cambio bastante fuerte. Hay otro tema que ya no es como en 2015 pasó otra cosa que cuando yo ingresé, a eso fue en febrero. En abril de ese año fueron las investigaciones del caso La Línea y todo eso fue como que se movió a través de redes sociales, esa indignación ciudadana, la información que surgía, se compartía mucho en redes sociales. De hecho, las manifestaciones que se dieron, pues lograron esa convocatoria a través de las redes sociales. Entonces, e incluso cuando fueron la orden de captura, si no estoy mal, de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti y la renuncia del expresidente Otto Pérez Molina, eso fue de madrugada. Y entonces ya no era como, me espero para mañana para conocer la información, sino que ya eran cosas de que en el momento se tenía que dar y los medios de comunicación pues ya tenían que estar actualizados. Y a la fecha, ya son 8 años casi, el próximo año. Y lo que han hecho las redes sociales es ir ganando más espacio y ahora, por supuesto, hay muchísimas más redes sociales en donde las personas buscan informarse y ya eso de la exclusiva de que yo lo tengo y creo que ha cambiado mucho. Entonces, con un tweet, eh, pues el periodista puede perder esa exclusiva que estaba guardando. Entonces sí es como de estar pendiente de todo lo que pasa con las redes sociales y de irse innovando. Y muchos de los periodistas que habían estado por muchos años en las fuentes, pues vivieron esa experiencia, ¿verdad? No era como antes que el periodista de TV enviaba un disco y ahí iba toda la información del día. No, ahora no disco, nada, con el teléfono graban y ya suben información, incluso las mismas personas que están en el lugar la comparten en Facebook y todos pueden verlo en vivo. Entonces sí ha sido como una gran revolución para el periodismo
E implica también una mayor responsabilidad porque el periodista no solo tiene que estar atento a las fuentes, sino que también a las redes sociales, porque en cualquier momento ahí sale publicada la información. Definitivamente, licenciada, como usted menciona, de que tomarse ese tiempo extra para publicar o dar a conocer una noticia, pues puede perder la exclusiva, ¿verdad? Desde ese punto de vista, ¿usted cree que las redes sociales hicieron perder ese profesionalismo que se venía manejando en el periodismo? Yo creo que en realidad yo no lo veo como que se pierda como ese profesionalismo, sino como una oportunidad eh, para el periodismo. Por supuesto que con esto también nacieron muchas cosas que creo que también hay que tomar en cuenta. El periodismo ciudadano muchas veces se confunde con el periodismo, con el periodista profesional. Y es que precisamente ahora, por ejemplo, cualquier persona que tenga un teléfono celular, por ejemplo, en una aldea, y no es que uno lo esté demeritando, porque al final es información y las personas buscan estar informadas. No obstante, el periodismo cumple una serie de pasos para confirmar la información. Esto implica que el periodista venga, confronte las fuentes, confirme si la información que está trasladando es real. Entonces sí, cualquier persona, alguna persona que no tenga conocimiento de cómo es el proceso del periodismo profesional puede pensar que ese tipo de información o transmisiones que se dan en las redes sociales, en algunos espacios, pues es periodismo. Y incluso se puede ver como antiético por la forma en cómo se dirigen y todo esto, y que al final no pasan como todos esos procesos. Pero creo que es importante diferenciar lo que ahí está digamos, en la parte ciudadana, que es la que traslada mucha de esta información ahora en redes sociales, y está el periodista profesional. Y el periodista profesional es el que sabe cuál es el proceso de la información, qué filtros son los que deben de tener, cómo se debe trasladar y con qué responsabilidad se debe hacer. Eso implica que el periodista siempre, aunque sea información en redes sociales, y es que ahora es tan difícil por eso, porque en un momento se puede filtrar un video, por ejemplo, y uno lo puede dar por hecho. Y alguna persona, incluso seguramente usted en alguna oportunidad lo ha visto, los comparten como verdaderos, sobre todo cuando son algún desastre natural o algo. Y esto no va confrontado con las fuentes y esto. Entonces, esa es la diferencia que tiene el periodismo profesional. Yo lo veo como una oportunidad. Por supuesto que la inmediatez de las redes sociales en algún momento pues pueden hacer que las personas piensen que así es el periodismo, pero al final es parte de todo el proceso de comunicación y de información, ¿verdad? Perfecto, definitivamente. Con esta tecnificación que usted menciona de que el periodismo está recibiendo actualmente, ¿usted cree que en la actualidad es necesario que el medio al que usted ejerce necesita estar presente en alguna plataforma o red social? Y yo creo que la hora ha crecido bastante. Parto de que es el medio de comunicación más antiguo de Guatemala. Tiene ya 102 años. Tuvo varias etapas como impreso. Yo viví la mayor parte de mi carrera periodística ha sido en la hora. De hecho, ahí pues ahí he estado de 2015 y puede ver como que la etapa del impreso, el por ejemplo, yo vi como en las mañanas los periodistas hacían las notas, preparábamos las notas, reuníamos la información. A las 11 de la mañana había que enviar como una guía de lo que teníamos. Ya para la 1 de la tarde ya teníamos que tener nuestras notas para cada una de las páginas que conformaban el escrito. Pasaban todo un proceso de selección para que se pudieran subir, era como más enfocado en lo escrito, ya estaban trabajando en el tema digital porque en la hora pues se había anticipado que en realidad el tema de las redes sociales y la tecnología iba a ser clave.
ya se veían más personas con teléfonos, ya no era como en 2006, 2007, donde solo algunos tenían teléfonos celulares y ya muchas y muy pocas personas tenían acceso a internet. De hecho, solo si no, tal vez se conectaba como a una PC y solo algunos tenían como que acceso a internet. Pues ahora es muy sencillo, a veces las personas tienen no solo un teléfono en casa, sino que tienen varios teléfonos, e incluso los niños, ¿verdad? Entonces, previendo eso, ellos se empezaron a preparar con el tema de la página, a innovar en ese lado, sacaron la aplicación, entonces, pues ya iban como fortaleciendo ese tema de la tecnología. En 2020, con el tema de la pandemia hizo que todo el tema de lo laboral se replanteara para que fuera trabajo en casa, la mayoría, ¿verdad? Eso hizo que la hora diera un paso más allá del escrito y fuera más enfocado en el tema digital. Entonces ya las notas no eran solo como sacar solo lo escrito, sino que había que pensar en lo digital, porque la gente estaba buscando información, qué era el virus, qué pasaba, cuántos contagios iban acá. De hecho, el presidente hacía sus transmisiones usted seguro las vio muchas veces y todas las personas las esperaban para ver cuántos contagios iban, en dónde estaban, qué medidas iban a hacer. Entonces no era como que, ay, voy a esperar mañana para ver qué es lo que sale en lo escrito. Precisamente en ese lapso se empezó a fortalecer todavía más ese tema digital. Y a finales de 2021, en noviembre, se imprimió la última edición del diario La Hora. Entonces, es como bastante simbólico que un medio de comunicación que tenía 101 años pasara de lo impreso a lo digital, o sea, un brinco bastante grande. Y todo este año ha sido como eso, de ir aprendiendo, de ir abriendo brecha en nuevas redes sociales. Por ahí están abriendo ya tienen algún tiempo de trabajar con TikTok, que es una de las redes sociales que ha ganado mucho terreno entre las personas, porque al final es una red social bien diferente a las demás. Muchos entran a TikToks por entretenimiento, ¿verdad? Al final eso es lo que buscan y que cualquier persona pues puede compartir algún video de algo gracioso, pero los medios de comunicación también empezaron a buscar como alguna brecha que pudieran compartir como contenido que sería interés como para las personas. Entonces, ahí cambia un poco la forma en cómo se tiene que transmitir. Hay muchas cosas que se pueden utilizar a favor. Es cierto que se puede pensar que es una red social, que es como muy informal, pero creo que eso tiene que ver con la forma en cómo se plantea la noticia y qué tipo de noticias pueden ser. Y ahí sí que depende mucho de la creatividad del medio. Y hay varios medios de comunicación que ya empezaron a abrirse como espacio en esa red social. No digo que no tengan, que ya todos tienen espacios en Instagram, Facebook, Twitter y seguro en alguna otra red social, porque bueno, esas son como las más conocidas, entonces ahí es donde estamos de momento. Sí, definitivamente, escuchar la forma en que usted toma este avance tecnológico de las redes sociales en el periodismo, esta tecnificación, pues nos hace abrir nuevos horizontes y tomarlo de una mejor forma. Eh, realmente, porque el tiempo es corto para esta entrevista, nos gustaría escuchar o saber si usted tiene algún consejo o alguna recomendación que le gustaría dar a los futuros periodistas que van a ver esta entrevista. Mi consejo es que no esperen como que las oportunidades lleguen a ustedes. Si ustedes quieren estudiar, desempeñar el periodismo, no importa si es de cualquier especialización, por ejemplo, en el caso de ustedes que ven el tema deportivo, la idea es que ustedes puedan empezar en hacer lo que a ustedes les gusta. Ahora hay tantas oportunidades para hacer periodismo en redes sociales.
Háganlo con mucha responsabilidad. Habrá un canal donde ustedes puedan ir compartiendo como información. Eso es muy importante porque ahora los medios pues buscan jóvenes que estén bien relacionados y conozcan de las redes sociales. Si pueden, abran un podcast, hablen de los temas que a ustedes les gusten. Pero si ustedes quieren de verdad hacer periodismo, láncense, no esperen, busquen la información. Siempre traten de leer mucho porque eso es muy importante. Sé que a veces uno piensa que porque es algún tema que no me gusta, tal vez no lo tenga que leer. Al final todo tiene conexión y es importante porque eso les puede abrir muchas puertas. Y arriesguense porque así como yo lo hice, hay infinidad de historias de compañeros que empezaron así también en el periodismo, que se lanzaron sin miedo. Háganlo y seguro si es lo que ustedes quieren, pues aquí se van a poder desarrollar muy buenas experiencias, algunas muy bonitas, otras bastante difíciles, pero que seguramente los harán crecer mucho como periodistas. Definitivamente, muchas gracias por estas palabras, de veras que nos motivan a nosotros a seguir adelante. También quisiera agradecerle por el tiempo que se tomó. Me imagino que tiene una agenda apretada, entonces ese tiempo que se tomó para compartir con nosotros, realmente lo agradecemos y esperamos tenerla aquí muy pronto. Gracias a usted, muchas gracias y de nuevo instarlos a que siga adelante con esto que está haciendo. Ese es el camino que tiene que seguir y siempre echarle ganas. Perfecto, muchas gracias. Después de esa charla muy fructífera con la licenciada Grecia Ortiz, que nos dio su punto de vista cómo la tecnología ha creado esa tecnificación en el mundo del periodismo. Y por supuesto que no todo es malo, sino que nos enseñó o nos demostró con su experiencia cómo podemos tomar frutos de estos avances tecnológicos. Nuestro segundo invitado, Fernando Acetún, quien tiene bastante experiencia en el mundo del periodismo deportivo, nos dará su punto de vista sobre la tecnificación del periodismo. Vamos con ello. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bien, me encuentro bien, gracias a Dios, pues aquí estamos. Muchas gracias por tomarte el tiempo de acompañarnos el día de hoy. Me gustaría realizar unas pequeñas preguntas para saber un poco más de ti y de tu experiencia en el mundo del periodismo. Claro, claro. Cuéntanos, Fernando, ¿qué experiencia tienes en el mundo del periodismo? Llevo 8 años en el medio de la comunicación, he estado en televisión, he estado en radio, eh, actualmente pues fotógrafo es como que la línea con la que me he desenvuelto más en los últimos años. Ha sido complicado durante estos 8 años que he estado en la comunicación, pero afortunadamente pues el campo pues te ha abierto puertas y te ha ayudado pues para que sea un poco más fácil el tema de abrirse campo en Guatemala. Es complicado porque muchas veces los equipos o los medios de comunicación pues no están abiertos a lo nuevo hasta los últimos años. Y pues el ir a abrir y abrirse paso pues al principio es complicado, pero pues afortunadamente pues eh, con las amistades que uno hace, con el buen trabajo que uno hace, pues al final de cuentas pues se termina uno abriendo ese campo, se termina abriendo esas puertas que al principio pues uno creía imposibles. Definitivamente. Puedo ver que ya tienes una amplia experiencia en el mundo del periodismo. Algo que nos gustaría saber es cuál es el sacrificio que conlleva ser periodista realmente en Guatemala. Pues mira, el sacrificio es bastante grande, principalmente el dejar a la familia, quitarse eso de, bueno, pues es que los fines de semana son para la familia o para X o Y cosas. Pues, si te das cuenta, normalmente, pues, o los días más complicados para nosotros, pues, son los fines de semana, por las coberturas, por el deporte que hay los fines de semana. Creo que eso sí ha sido lo más complicado, el dejar a la familia, el alejarte
momentos y fechas importantes, eh, el no estar en los momentos felices, igual, en los momentos tristes. Creo que eso ha sido lo más complicado para mí, el alejarte. Definitivamente, cuando hablamos de la familia es algo que realmente nos toca el corazón. Eh, claro que me imagino cuán difícil puede ser para ti dejar a tu familia al momento de hacer una cobertura o algo. Eh, algo que me gustaría que habláramos un poquito, ya que veo que tienes bastante experiencia en este mundo del periodismo, es este cruce tecnológico o tecnificación que está sufriendo el periodismo actualmente con las famosas redes sociales. ¿Cómo has visto esta innovación desde tu punto de vista? Mira, creo que en los últimos años sí se ha innovado, o por lo menos se ha estado a la vanguardia de, de los demás países. Creo que al principio, cuando yo inicié, pues era muy poco el tema de las redes sociales. Obviamente, pues sí las utilizabas porque pues, era un medio de comunicación, pero no le prestaban la importancia o la atención adecuada. Ahora, si nos damos cuenta, pues las transmisiones, las coberturas, casi todo es ya vía redes sociales, ya es muy poco la atención o el foco que se tiene con la prensa escrita o con las mismas páginas web, que creo que fue lo consecuente a a los medios escritos. Y creo que sí, ha beneficiado mucho porque ahora pues no es obligatorio que te cases directamente con una empresa o con un medio de comunicación. Ahora podés lo mismo pues crear una página, empezar a crear tu propio contenido y poco a poco pues el ir creando esos lazos con alguna otra persona pues para poder ver el tema de algún patrocinio o algún pago por alguna pauta que puedas colocar en tu página web. Creo que sí, ha beneficiado mucho las redes sociales porque al final de cuentas pues te ayuda y te beneficia para poder tener esa diversidad de medios de comunicación porque puedes elegir este, elegir el otro y al final de cuentas pues te ayuda a tener un campo un poco más amplio. Definitivamente, creo que tus palabras son muy sabias. ¿Tú crees que en la actualidad es necesario de que el medio por el que ejerces esté presente en alguna red social o plataforma digital? Sin lugar a dudas, creo que ahora todas las redes sociales es lo primordial para los medios de comunicación. Creo que más que todo por la rapidez y la inmediatez de la comunicación. Ahora no es como antes que tenías que esperar a X programa de radio para poder tener información o tenías que esperar lo que salía en los diarios al día siguiente para poder corroborar o confirmar que alguna información es correcta o no. Ahora pues está a la orden del día el tema de las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook. Creo que ahora eso beneficia eh, a la inmediatez, pero también pues tergiversa alguna otra información, eh, pero al final de cuentas es parte de. Claro, definitivamente, Fernando. ¿Cuál es la plataforma digital que tú más utilizas y por qué? Mira, yo como me enfoco más que todo en el tema de fotografía y videos, entrevistas y todo esto, eh, yo me he beneficiado mucho con el tema de Instagram. Twitter, no mucho por el tema de que el contenido, pues si no lo observas en el momento, pues se pierde en el timeline. Entonces, creo que para mí, la red social que más me ha beneficiado es Instagram. Ok, perfecto. Muchas gracias por brindarnos esa información. De verdad que nos va a servir muchísimo. Desde este punto de vista que tú dices que las redes sociales, por supuesto, nos ayudan a comunicarnos, expresarnos de una mejor forma, ¿tú crees que las redes sociales hicieron perder ese profesionalismo que se venía manejando en el periodismo o eso depende de cada periodista? Fíjate que eso es subjetivo al final de cuentas, porque sí, a muchos de la vieja escuela, por así decirlo, pues les ha costado el adaptarse a las redes sociales, el adaptarse pues tal vez a la inmediatez o a la rapidez que son los medios de comunicación ahora con las redes sociales.
pero creo que sí pueden ir bastante y van mucho de la mano del tema de las redes sociales con la antigua forma en cómo se hacía el periodismo. Creo que obviamente, pues, por más que uno escriba, por otro ejemplo, en Twitter, siempre tenés que tener un orden de las ideas, siempre tenés que tener, pues, esa idea de cómo escribir, no tanto como lo harías en un diario escrito o en un diario digital, pero sí tenés que tener la noción de cómo es que tenés que eh, proyectar tus ideas en ese momento. Y de igual manera, pues con el tema de la fotografía, creo que antes pues mirabas los diarios y las fotografías que te salían eran las únicas que observabas, pero ahora tenés la posibilidad de darle a esas personas el tema de la inmediatez, pero de igual manera tenés que tener noción de cómo tomar las fotografías, de cómo impactar a la gente para que tu producto eh, sea consumible. Definitivamente, Fernando, tocaste un punto muy importante. Sabemos de que las redes sociales, por supuesto, nos pueden ayudar a darnos a conocer, pero ese sello de calidad, como tú dices, siempre tiene que ser por parte del periodista, tiene que estar bien preparado, y tiene que saber cómo llegar a ese público. Contanos, Fernando, ¿cómo fue que iniciaste o cómo decidiste eh, que querías ser periodista? ¿Qué te incitó a volverte periodista en Guatemala? Mira, yo llegué a un punto en el que no quería yo estar en una oficina o en algo, pues entonces yo me vi a mi alrededor y pues dije, pues, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que yo quiero hacer con mi vida? Al final de cuentas, pues me di cuenta que al final de cuentas lo que me gustaba era el deporte. Entonces empecé a investigar, ya tenía un amigo que pues estaba en el periodismo, entonces pues me llamó bastante la atención. Al final de cuentas, pues creo que uno no espera que el periodismo fuera tan amplio, porque al final de cuentas uno iba con la idea de que era únicamente fútbol, era únicamente pues el hablar de fútbol, pero ya en la universidad pues te empiezan a explicar y te empiezan a dar esa diversidad de deportes que al final de cuentas uno tiene que saber, uno tiene que entender y al final de cuentas creo que eso fue lo que me ayudó a mí bastante, el no encerrarme en el fútbol, porque después de eso pues se me da la oportunidad de estar en un programa de ciclismo. Descubrí ciclismo por 2, 3 años, entonces creo que eso al final de cuentas pues te da otra idea de qué es lo que se tiene de deporte, porque al final de cuentas es un mundo completamente distinto al fútbol. Entonces, al final de cuentas te ayuda bastante. Claro, Fernando. Como tú dices, la mayoría a veces pensamos de que cuando hablamos de periodismo deportivo es solo fútbol y no, esto conlleva más deportes. El periodismo deportivo es amplio totalmente. Como sabemos de que tienes una agenda totalmente pues llena, ¿verdad? Y agradecemos realmente este tiempo con nosotros. Nos gustaría movernos a la parte final de la entrevista. Y me gustaría saber si tienes alguna recomendación o consejo para los futuros periodistas que van a ver esta entrevista. Pues que no se den por vencido. Creo que muchas veces uno llega en el punto en el que dice, bueno, ¿y ¿qué más puedo hacer? O sea, no se me abre una puerta, no se me abre otra. Eh, llegas a un punto en el que no sabes qué hacer con ello y creo que la perseverancia y el nunca rendirse, creo que en los momentos más complicados, creo que es importante. Y te lo digo porque a mí en algún momento pues me tocó y creo que el estar concentrado y el nunca perder esos ideales con los que comenzás y esa ilusión con la que comenzás, creo que son los puntos importantes para poder seguir adelante. Perfecto, Fernando. Realmente agradecemos este tiempo que compartiste con nosotros. Si nos quisieras compartir tus redes sociales o tus páginas para que te podamos seguir. En Instagram aparezco como BichiAC y en Instagram, en Twitter, perdón, aparezco como WOJCISH-234. Perfecto, muchísimas gracias, Fernando. Agradecemos este tiempo y
Gracias por compartir esta información con los futuros periodistas, que realmente nos brindará un mayor punto de vista para de verdad mejorar como periodistas. Agradecemos este tiempo y muchas gracias. Pases un excelente día. No, a ustedes. Gracias. Perfecto. Después de esa charla con Fernando Acetún, quien también nos dio su punto de vista sobre la tecnificación que está recibiendo el periodismo deportivo en Guatemala, nos comentaba de que no todo es malo en las redes sociales, sino que para él fue algo estupendo porque las redes sociales le dieron esa oportunidad de crear esa conexión con la audiencia, por supuesto, dar a conocer su trabajo. También nos comentó de que el profesionalismo no se perdería del todo por las redes sociales o por la tecnificación que ha recibido el periodismo en la actualidad, sino que más bien el sello de calidad siempre tiene que estar de parte del periodista para poder crear ese sello y esa calidad que reconozcan el periodismo en Guatemala por su excelencia. Espero de que estos conversatorios hayan creado ese conocimiento, hayan aumentado esa gana de querer explotar el periodismo en Guatemala y por supuesto crear ese sello de calidad, que el periodismo guatemalteco sea altamente reconocido a nivel internacional. Para mí fue un gusto compartir con ustedes una noche más. Los esperamos en otro día con Jeffrey Arriola. Hasta la próxima.